Bienvenidos a este nuevo video de la materia Elementos Básicos de Matemática Aplicada. Como venimos haciendo, vamos a seguir trabajando contenidos matemáticos con la mirada puesta en su aplicación al contexto agropecuario. Hoy vamos a enfocarnos en 4 conceptos que son fundamentales para cualquier actividad productiva: el concepto de perímetro, el de área, el de volumen y el de cálculos de producción física. Por eso, a lo largo del video vamos a ir viendo ejemplos concretos que muestran por qué estos cálculos no son solo ejercicios matemáticos, sino herramientas clave para organizar el trabajo en el campo. El primer problema refiere al cálculo de área total del envase de un producto fitosanitario. ¿Cuál es el área mínima de material necesario para fabricar una lata destinada a envasar un producto fitosanitario si la lata tiene bases circulares de 5 centímetros de radio y una altura de 12 centímetros? Podemos considerar a la lata como un cilindro con bases circulares y una forma recta y uniforme. Este cilindro tiene 12 centímetros de altura y 5 centímetros de radio en cada una de sus bases. Esto significa que la distancia entre el centro de cada círculo y su borde, llamado circunferencia, es de 5 centímetros. Lo que queremos calcular es el área total del envase, es decir, el área mínima de material que se necesita para fabricarlo. Para eso conviene pensar en el desarrollo plano del cilindro, es decir, imaginar cómo sería si lo abriéramos y lo desplegáramos sobre una superficie plana. Este desarrollo está formado por 3 figuras geométricas, un rectángulo y 2 círculos. El rectángulo representa la parte lateral del cilindro y los círculos corresponden a sus 2 bases. Además, sabemos que ese rectángulo tiene una altura igual a la del cilindro, o sea 12 centímetros. Lo que no conocemos a simple vista es su base, pero podemos deducirla. Como el rectángulo debe rodear perfectamente cada base circular, su base tiene que coincidir con el perímetro de esos círculos, y como tenemos el radio, podemos calcular ese perímetro. Entonces, para hallar el área total, lo que vamos a hacer es calcular el área del rectángulo y el área de cada base circular y luego sumar todo. Empezamos con el cálculo del perímetro de la base circular, que es también la base del rectángulo que forma la parte lateral de la lata. La fórmula del perímetro de una circunferencia es 2 por el número pi por el radio. Reemplazamos pi por su aproximación a 2 cifras decimales, que es 3,14, y el radio por 5 centímetros. Esto nos da como resultado 31,4 centímetros. Este valor representa el largo de la base del rectángulo y queda expresado en centímetros porque multiplicando 2 por 3,14, que son números que no tienen unidad, por 5 centímetros, que solamente tiene esa unidad de longitud, obtenemos un resultado que también solo tiene esa unidad de longitud. Con esa base, ahora podemos calcular el área del rectángulo, cuya fórmula es base por altura. Entonces multiplicamos 31,4 centímetros de base por 12 centímetros de altura, lo que nos da un área de 376,8 centímetros cuadrados. Acá aparece la primera superficie. Como multiplicamos dos longitudes expresadas en centímetros, el resultado queda expresado en centímetros cuadrados. Pasamos ahora a las bases circulares. Cada una es un círculo y para encontrar su superficie usamos la fórmula pi por radio elevado al cuadrado. Reemplazamos pi por 3,14 y el radio por 5 centímetros. Que el radio esté elevado al cuadrado significa que se multiplica 2 veces a sí mismo, por lo que podemos escribir 3,14 por 5 centímetros por 5 centímetros. Lo decimos así, como 5 centímetros por 5 centímetros, para que se note que estamos multiplicando tanto el número como la unidad de medida. Esto nos da 78,5 centímetros cuadrados para cada uno de los círculos. Por último, sumamos todo: el área lateral del rectángulo, que es 376,8 centímetros cuadrados, más el área total de las bases, que es 2 veces por el área de una sola base de 78,5 centímetros cuadrados. Esto nos da un total de 533,8 centímetros cuadrados, que representa el área mínima de material necesario para fabricar la lata. Con esta información, la empresa podrá realizar cálculos adicionales para encontrar qué cantidad de material requiere para una determinada cantidad de latas y así decidir si comprar el mínimo necesario y ahorrar los costos que se puedan ahorrar. El segundo problema que vamos a analizar en este video implica realizar cálculos geométricos para la gestión del espacio agropecuario. Una empresa agropecuaria necesita construir un nuevo corral para el manejo de ganado vacuno. El terreno disponible para el corral está dividido en 2 zonas.
una zona rectangular para pastoreo de 30 metros de largo por 20 metros de ancho y una zona semicircular que se agregará a uno de los extremos menores del rectángulo para facilitar el movimiento del ganado y su acceso al agua. Para comprender la situación, representamos el corral combinando dos figuras geométricas, un rectángulo, que es la parte principal del terreno, y un semicírculo que se agrega en uno de los lados más cortos del rectángulo. La zona rectangular para pastoreo tiene 30 metros de largo y 20 metros de ancho, y por ser el rectángulo un paralelogramo, tiene dos pares de lados opuestos de igual longitud, lo que significa que tiene dos lados largos de 30 metros y dos lados cortos de 20 metros. Por su parte, la zona semicircular se coloca de manera adyacente a uno de esos lados cortos y para que encaje de forma exacta, su diámetro debe coincidir con la medida de ese lado, o sea que debe medir también 20 metros. Esto significa que el radio del semicírculo, que es la mitad del diámetro, es de 10 metros. Con estos datos ya podemos empezar a pensar cómo calcular el perímetro y el área del corral completo teniendo en cuenta la combinación de ambas figuras. En particular, vamos ahora a responder la primera pregunta que nos hacemos sobre el corral y es ¿cuál es el área total del corral? Para eso necesitamos sumar el área del rectángulo más el área del semicírculo. Empecemos por el área del rectángulo. Su fórmula es base por altura o, en otras palabras, largo por ancho. Multiplicamos 30 metros de largo por 20 metros de ancho, lo que nos da como resultado 600 metros cuadrados, que es la superficie de la parte rectangular del corral que se dedicará al pastoreo. Ahora calculamos el área del semicírculo. Recordamos que la fórmula del área de un círculo completo es pi por radio al cuadrado, pero en este caso, como es la mitad del círculo, debemos dividir ese resultado por 2. Entonces tenemos 3,14 por 10 metros al cuadrado dividido 2, que se puede escribir como 3,14 por 10 metros dividido 2. Esto nos da 157 metros cuadrados porque la unidad de medida metro aparece multiplicada por sí misma un total de 2 veces. Esta es el área de la parte semicircular del corral. Ahora sumamos las dos superficies para encontrar el área total, es decir, 600 metros cuadrados de la parte rectangular más 157 metros cuadrados de la parte semicircular y encontramos un área total de 757 metros cuadrados, que es el área total y representa la superficie que la empresa dispondrá para el manejo del ganado en este establecimiento. Ahora bien, si se estima que cerrar el perímetro total del corral cuesta 4.350 unidades monetarias por metro lineal, ¿cuál es el costo de cercado? Sabemos que cerrar cada metro lineal cuesta 4.350 unidades monetarias. Por lo tanto, necesitamos calcular cuántos metros lineales tiene el perímetro exterior del corral. Empezamos con el rectángulo. Como el rectángulo tiene dos pares de lados de igual longitud, el perímetro del rectángulo se calcula como 2 por la longitud de la base más 2 por la longitud de la altura, o lo que es lo mismo, 2 por largo más 2 por ancho. Reemplazando la longitud de la base por 30 metros y la longitud de la altura o del ancho por 20 metros, encontramos un total de 100 metros de perímetro. Ahora calculamos el perímetro de la semicircunferencia. La fórmula del perímetro de la circunferencia completa es 2 por pi por radio y como se trata de media circunferencia, tenemos que dividir el resultado a la mitad. El radio es 10 metros, así que multiplicamos 2 por 3,14 por 10 metros sin olvidarnos de dividir por 2, lo que nos da un total de 31,4 metros. Ahora bien, para encontrar el perímetro exterior total, debemos sumar los 100 metros de perímetro del rectángulo y los 31,4 metros de perímetro de la semicircunferencia, pero prestando mucha atención porque hay un tramo de 20 metros que en realidad no es exterior al corral, sino que es interior, y es la longitud compartida como uno de los lados más cortos del rectángulo y el diámetro del semicírculo. Al realizar los cálculos, obtenemos un perímetro exterior de 111,4 metros. Con este perímetro total podemos calcular el costo. Si el cercado de un metro lineal cuesta 4.350 unidades monetarias, ¿cuánto cuesta cercar 111,4 metros? Aplicamos una regla de 3 simple directa y obtenemos un valor de 484.590 unidades monetarias, que es el costo total de cercado exterior para este diseño de corral. Adicionalmente, la empresa planea instalar un comedero semicilíndrico para el ganado dentro del área del corral. Este comedero tiene 0,8 metros de diámetro y 1,8 metros de largo. Que el comedero sea semicilíndrico significa que es la mitad de un cilindro, en este caso cortado a lo largo.
Si colocamos este comedero en posición vertical, apoyado sobre sus bases, podemos imaginarlo como un semicilindro de 1,8 metros de altura, que en realidad corresponde al largo del comedero cuando está en uso, y de 0,8 metros de diámetro, es decir, 0,4 metros de radio. Incluso nos conviene imaginar un cilindro completo, porque de esa manera cualquier cálculo que necesitemos hacer, ya sea de superficie, de volumen o lo que corresponda, puede resolverse directamente con las fórmulas conocidas para el cilindro. Luego, al tratarse solamente de la mitad de ese cuerpo, simplemente dividimos el resultado por 2. Pensarlo así nos permite aprovechar lo que ya sabemos sin complicar los procedimientos. Ahora bien, si el comedero se llena hasta el 85% de su capacidad total y la densidad del alimento es de 450 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál es la cantidad de alimento en kilogramos que debe colocarse en el comedero? Para resolver esto, lo primero que necesitamos es calcular el volumen total del comedero. Como dijimos antes, conviene imaginarlo como un cilindro entero y luego simplemente dividir el resultado por 2 porque en realidad estamos trabajando con un semicilindro. Recordemos que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es altura por área de la base circular, y como es un semicilindro, vamos a dividir ese resultado por 2. Ya conocemos la altura, que en este caso es el largo del comedero, de 1,8 metros, y nos falta calcular el área de la base circular. Para eso usamos la fórmula de área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Reemplazamos en la fórmula pi por 3,14 y el radio por 0,4 metros, y al hacer esta cuenta obtenemos que el área de la base circular es de 0,50 metros cuadrados, es decir, medio metro cuadrado. Ahora retomamos el cálculo del volumen. Multiplicamos la altura de 1,8 metros por el área de la base circular de 0,50 metros cuadrados y dividimos por 2 porque se trata de un semicilindro. El resultado es 0,45 metros cúbicos. La unidad de volumen, metro cúbico, surge porque estamos multiplicando un total de 3 veces la unidad de longitud, que en este caso es el metro. Ese volumen de 0,45 metros cúbicos representa la capacidad máxima del comedero, es decir, cuando está lleno al 100%. Pero como nos dicen que el comedero se va a cargar hasta el 85% de su capacidad, podemos aplicar una regla de 3 simple directa. Si el 100% de la capacidad equivale a 0,45 metros cúbicos, entonces el 85% corresponde a una cantidad menor. Haciendo el cálculo, obtenemos que el volumen ocupado por el alimento será de 0,38 metros cúbicos. Ahora bien, el problema también nos indica que la densidad del alimento es de 450 kilogramos por metro cúbico. Esto quiere decir que cada metro cúbico de volumen puede contener 450 kilogramos de este alimento. Entonces, aplicamos una segunda regla de 3 simple directa y decimos que si un metro cúbico contiene 450 kilogramos, ¿cuántos kilogramos hay en 0,38 metros cúbicos? Al hacer la cuenta encontramos que se deben colocar 171 kilogramos de alimento dentro del comedero. Ahora nos preguntamos, si cada animal consume 14 kilogramos por día, ¿cuántos animales podrán abastecerse de alimento durante 3 días? Partimos del dato de que cada animal consume 14 kilogramos por día. Aplicamos una regla de 3 simple directa. Si en un día un animal consume 14 kilogramos, en 3 días consumirá 42 kilogramos. Ahora sabemos que cada animal necesita 42 kilogramos de alimento para cubrir ese periodo de tiempo. Entonces, aplicamos otra regla de 3 simple directa. Si un animal consume 42 kilogramos en 3 días, ¿cuántos animales se pueden alimentar con los 171 kilogramos disponibles en cada comedero? Al calcular, obtenemos que se puede alimentar a 4 animales. Es decir, un solo comedero, llenado hasta el 85% de su capacidad, permite abastecer de alimento a 4 animales durante 3 días. Este ejercicio nos mostró cómo, a partir de datos sobre dimensiones físicas, capacidad de carga y consumo animal, podemos tomar decisiones concretas sobre el manejo del espacio y la alimentación. Saber cuántos animales pueden alimentarse durante un cierto periodo de tiempo con un comedero lleno al 85% no es un dato aislado. Es información clave para planificar la reposición del alimento, organizar el trabajo diario y evitar desperdicios o faltantes. Estas decisiones, basadas en cálculos simples pero significativos, tienen impacto directo en la eficiencia del sistema productivo. Pasemos ahora a la última situación problemática de este video. Un productor agropecuario cultivó trigo en 2 lotes. El lote A tiene una superficie de 53.200 metros cuadrados y un rendimiento de 3.200 kilogramos por hectárea, y el lote B tiene una superficie de 8,4 hectáreas y un rendimiento de 27,4 quintales por hectárea.
Ambos lotes fueron trabajados por 2 operarios durante 6 semanas en jornadas laborales de 40 horas semanales. ¿Cuál es la producción total de trigo en cada lote en kilogramos? Comenzamos por el lote A. Sabemos que su superficie es de 53.200 metros cuadrados, pero el rendimiento está expresado en kilogramos por hectárea, así que necesitamos expresar la superficie también en hectáreas. Para eso tenemos en cuenta la equivalencia: una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados y multiplicamos por el factor de conversión unitario, una hectárea sobre 10.000 metros cuadrados, para simplificar las unidades de metros cuadrados y obtener una superficie equivalente a 5,32 hectáreas. Ahora usamos el dato del rendimiento. Sabemos que en una hectárea se obtienen 3.200 kilogramos de trigo. Entonces, aplicamos una regla de 3 simple directa para saber cuántos kilogramos se obtienen en 5,32 hectáreas y encontramos una producción de 17.024 kilogramos de trigo en el lote A. Pasamos ahora al lote B. La superficie ya está expresada en hectáreas, pero el rendimiento está en quintales por hectárea. Y como queremos el resultado final en kilogramos, primero convertimos quintales a kilogramos, recordando que un quintal métrico es igual a 100 kilogramos y multiplicando por el factor de conversión unitario, 100 kilogramos sobre un quintal. Al hacer esto se simplifica la unidad quintal y el rendimiento queda expresado como 2.740 kilogramos por hectárea. Nuevamente, con una regla de 3 simple directa, encontramos que la producción en las 8,4 hectáreas del lote B es de 23.016 kilogramos de trigo. Para responder al interrogante ¿cuál fue la productividad de cada operario en quintales por hora? Primero sumamos la producción total de trigo en ambos lotes: 17.024 kilogramos del lote A más 23.016 kilogramos del lote B, lo que da un total de 40.040 kilogramos. Ahora pasamos esa cantidad de kilogramos a quintales. Para eso multiplicamos por el factor de conversión unitario, un quintal métrico sobre 100 kilogramos, y obtenemos 400,4 quintales. Dividimos esa producción total entre los dos operarios que trabajaron y obtenemos 200,2 quintales por operario. Ahora pasamos al tiempo de trabajo. Cada operario trabajó 40 horas por semana durante 6 semanas. A través de la aplicación de una regla de 3 simple directa, encontramos que cada operario trabajó un total de 240 horas. Con esos datos de producción y tiempo de trabajo, calculamos la productividad de cada operario, dividiendo la producción por el tiempo y encontrando una productividad de 0,83 quintales por hora por cada operario. Para responder a la pregunta ¿cuál fue la tasa de producción semanal promedio por operario?, tenemos que tener en cuenta que esa tasa es el cociente, es decir, el resultado de la división, entre la producción del operario y el tiempo total trabajado, en este caso expresado en semanas, es decir, 200,2 quintales dividido 6 semanas, lo que da 33,37 quintales por semana, que es la tasa de producción semanal promedio por operario. Por último, si el objetivo planteado era alcanzar una producción total de 40.000 kilogramos, ¿qué eficacia tuvo el proceso productivo en porcentaje? Para calcular la eficacia del proceso productivo usamos esta expresión: producción total dividida por la producción esperada, todo multiplicado por 100 para obtener el resultado en porcentaje. Es decir, 40.040 kilogramos dividido 40.000 kilogramos por 100 es igual a 100,1%. Esto nos indica que se superó levemente el objetivo. También se puede resolver con una regla de 3 simple directa. Si 40.000 kilogramos representan el 100%, ¿cuánto representa 40.040 kilogramos? De este modo obtenemos la misma eficacia del 100,1%, lo que indica un resultado apenas superior al esperado. Cabe destacar que si hubiésemos realizado los cálculos con la producción total y la producción esperada, ambas expresadas en quintales, hubiésemos tenido el mismo resultado, entendiendo que solo se superó la producción esperada por una cantidad de 40 kilogramos. A lo largo de estos ejercicios pudimos ver cómo los conceptos matemáticos que trabajamos en la cátedra se aplican directamente en situaciones concretas del ámbito agropecuario. Desde interpretar capacidades y rendimientos hasta evaluar la productividad y la eficacia de un proceso productivo, cada cálculo nos permitió traducir datos en información útil para tomar decisiones. Comprender y usar estos recursos no es solo una cuestión de números, es parte esencial del trabajo técnico en el campo. Nos reencontramos en el próximo video.